Cristian, gracias por esta entrevista para Frente al Espejo. A vosotros. Tú has publicado muy recientemente La sombra del ombú, una muy buena investigación periodística sobre el tema del suicidio. En este intentas explicar cómo reaccionan las personas alrededor de este tema, ¿no? Hoy es 9 de septiembre de 2016, mañana es 10 de septiembre, es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y hemos querido aprovechar esta entrevista para hablar de esta realidad conocida y a la vez bastante escondida, ¿no? Sobre el suicidio. Es una realidad que afecta a muchísima gente, no solo, por desgracia, al que abandona este mundo, sino a sus allegados, o que se llama en este al mundo psiquiátrico y de consulta supervivientes. Afecta a muchísima gente, pero pese a que afecta a mucha gente, es poco tratado, poco conocido, por muchas cosas, pero sobre todo porque supone uno de los traumas más graves que puede sufrir un familiar, alguien cercano al muerto. Cristian, eres periodista, actualmente trabajas para el diario El País. Como escritor debutaste en el 2011 con La Madriguera, un relato de la Universidad de Barcelona con el que ganaste el Josep Pla. Tienes 2 novelas más, Simen al mar y Viaje a l'Ussuri. Pero hace 4 años, el 8 de junio de 2012, te dispones a asistir a la graduación de tu hermana al Colegio Barcelonés de Sant Ignasi, y al llegar os encontráis una escena pues trágica, ¿no? Y a raíz de esta escena comenzaste esta investigación de la que antes hemos hablado, que duró 3 años. Háblame un poquito de Manuel. Manuel es un chico de 30 años de nacionalidad argentina, que aquel día accedió a los jardines, al recinto del Sant Ignasi, y se suicidó poco antes, durante la celebración de una graduación, la graduación de la promoción de mi hermana. Luego, durante estos años, he descubierto muchas cosas de él, porque aquello pues de alguna manera marca evidentemente la vida de su familia, de sus amigos, pero también de la gente que presenciamos aquello. Y descubrí evidentemente muchas cosas de él, de cómo su entorno reacciona ante su muerte, y también lo que es el perfil de Manuel. 30 años, una persona con mucha presión laboral, problemas psiquiátricos, y la época de la muerte, que es primavera. El libro sirve, ahora esto para la audiencia es importante saber que está muy controlado a nivel sociológico, los momentos en los que se producen más muertes por suicidio, según también la edad. Pero primavera es un momento de cambio, no es como decir verano, invierno. Primavera es un momento en el que, por las razones que sean, hay un cambio estacional mucho más contundente. No, primavera es cuando acostumbra a morir, acostumbran a producirse más suicidios de gente joven. Joven me refiero a gente pues menor de 60 años, la gente mayor, me refiero a jubilados, por ejemplo, pensionistas. Acostumbran a quitarse la vida en momentos, por ejemplo, como Navidades o fiestas, vacaciones, porque están solos. Pero una persona de 30 años, hombre, varón, primavera es un momento, según las estadísticas ya desde Durkheim, desde el siglo XIX, que se toman estadísticas de ese tipo, en los que coinciden muchos perfiles como el de Manuel. Esto es en poco quién era Manuel, y después, desde el punto de vista sociológico, qué supuso eso en aquel momento. Pues la primavera es muy habitual que suceda esto, y el perfil de hombre que era él también se repite bastante. Pues hiciste un recorrido social y psicológico por la vida de Manuel, y esto te sirvió para explicar muchas cosas, pero recojo una frase que al principio del libro, que dices que te impactó, una conversación entre una madre y una hija, en la que dice: ¿por qué este señor ha hecho esto? Y la madre le contesta: porque las personas malas quieren que sepamos que son malas. Te sirve para hilvanar
que en realidad el libro se ha hecho más que nada para analizar esto, ¿no? La reacción de la gente ante este tema. Sí, esta es la frase que de alguna forma supuso para mí una reacción inmediata, porque era cuando acabamos la graduación continuó. O sea, este chico había quitado la vida y el colegio decidió seguir con la graduación pese a que su cuerpo estaba colgando de un árbol delante de todo el mundo. Y cuando acabó la graduación yo volví a casa todavía muy en shock, y delante mío una madre del colegio respondió esto a la pregunta de su hija. Su hija era una hermana de un graduado, de un niño que se graduaba. Y yo no juzgo a la madre, porque yo no sé qué le hubiera dicho a una niña de 10 años si me pregunto, mamá, ¿y este señor por qué se ha quitado? ¿Por qué ha hecho esto? Pues no sé, está la presión en aquel momento que a la madre inconscientemente quizá le sale lo que la sociedad piensa del suicidio. Es una tara, es un rechazo absoluto al bien de la comunidad. Y el libro de alguna manera estudia otros casos, habla con mucha gente para que me expongan, queriendo o sin querer, cómo actúan cómo han actuado ante un suicidio. Y esta pauta se repite, quizá no de una manera tan cruda como las palabras de esta señora, pero se repite. Bueno, nosotros teníamos muy claro, Lourdes y yo, antes de empezar esta entrevista, que lo que pretendíamos era hacer un servicio social igual que has hecho con el libro, o sea, desdramatizando, no como hacen algunos medios, y aportar pautas tanto para los supervivientes que han podido tener el suicidio de algún familiar, como las personas que ahora tienen hijos adolescentes o personas que pueden estar en riesgo, ¿no? Y yo creo que, desde luego, y haces una cosa muy honesta en el libro, que es describir tu propio caso, y de hecho dices, lo he escrito lo más asépticamente que he podido, pese a que hay mucho de personal, ¿no?, en él. Tú tuviste un momento oscuro en tu vida en el que reconoces que dejaste de ser tú mismo, pero realmente no era tú ahora, ¿no? Y fue en Pekín. Sí, mi experiencia no es tan extraña, es decir, si hacemos caso a las cifras de venta de antidepresivos en España, yo creo que está por delante creo que un 30% de la población toma antidepresivos. Esto quiere decir que mucha gente puede pasar por situaciones no solo de desasosiego, de depresión pura y dura, sino de brotes psicóticos, por la razón y la situación y lo que sea. Mi caso es, mi psiquiatra en el libro dice, mucha gente de normales que piensas alguna vez en quitarte la vida. Yo lo he pensado muchas veces, esa es la única vez que yo estuve cerca de decir, oye, me voy de aquí. Y lo utilizo para mi experiencia, que sale en el libro de una manera breve. Yo lo utilizo sobre todo para que el lector se ponga en mi piel, en la de Manuel, que evidentemente va mucho más allá, o de mucha gente que intenta suicidarse. Por cada suicidio consumado en Cataluña, por lo menos, según datos de la Generalitat, hay 20 tentativas. En otros lugares hay 10. Y lo que quería era exponer al lector que nadie o muy poca gente está a salvo de sufrir un declive psicológico contundente que te lleve a cometer una tontería muy grande. Y realmente la sensación cuando estás en una situación así es de que dejas de ser tú, realmente dejas de ser tú. Lo mismo que puedes sufrir a veces si alguien ha consumido cierto tipo de drogas que son más alucinógenas, y dices, bueno, pero es que realmente sales de tu yo cuando llegas a un momento de depresión tan fuerte que pierdes la noción de ti mismo y lo que buscas es abandonar este mundo porque consideras que no hay salida. Y Cristian, tal vez sería alertar a las personas de que a veces subestimamos el tema de la depresión. Bueno, muchísimo lo subestimamos mucho porque todavía no hay formación o una normalización al respecto. Yo tuve suerte porque mi familia estuvo muy pendiente de mí,
pero nos podemos encontrar con casos de una persona que está sufriendo una depresión, que quizás está 10 horas al día llorando en la cama, y quizás su entorno dice esto, pues yo que sé, es un vago, o no sé, que está tonto o tonta, o sea, la depresión es una cosa, yo creo que identificable, diagnosticable, pero sobre todo que hay que formar a nivel de masas, o sea, la sociedad, ciudadanía, explicar bien que eso es una cosa que es tratable y es seria, y lo importante es que si se asume bien y hay un entorno que ayuda a la persona con depresión, se puede frenar que alcance, pues esto, un intento de suicidio, por ejemplo. Tú aprovechas 2 años siguientes en el punto álgido de tu depresión para escribir la novela que antes hemos comentado, La Madriguera, con la que ganaste ese premio Josep Pla, que tachas de terapéutica. Dices que en ese momento nació algo nuevo en ti, o sea que a la vez fue un momento muy creativo. Una cosa no contrarresta la otra. Yo no soy psiquiatra ni tal, pero estoy convencido que una gran crisis a veces es un poco, ¿cómo voy a decir? Bueno, sin duda, es un tópico decir, bueno, todo es una oportunidad, ¿no? Pues sí, realmente, cuanto más bajo caes, menos tienes que perder y más tienes que subir. Y yo creo que cualquier situación negativa es un aprendizaje que te ayuda a, si tiras adelante, si sales de allí, salir más fuerte, y de alguna manera es como un renacer, ¿eh? Cualquier problema, si eres suficientemente fuerte y te han ayudado a salir adelante, eso te da una energía vital, una experiencia que te da una ventaja respecto a tu pasado o a otras personas. Tú que tanto nos gusta hablar frente al espejo de esto, tú resignificaste la situación de esta manera. Sí, claro. Yo creo que todo el mundo tiene una vertiente creativa en situaciones así. A mí me da por escribir, a otros será por pintar, a otros será por hablar, o yo qué sé, o por educar a su hijo mejor, yo qué sé. No. Esto sin duda es un aprendizaje, claro, hay que salir de ello. Tú has comentado el tema de tu familia. ¿Crees que es un pilar muy importante, ¿no?, el apoyo de la familia, sí, para ayudarte a salir? Y fundamental, de tus amigos, si tenemos amigos, es fundamental una buena persona que entienda, o que al menos intente entender por dónde pasas, y sobre todo que no sea agobiante. O sea, la sobreprotección, el agobiar, ¿qué te pasa? Que no, o sea, acompañar, estar muy pendiente. Esta es mi sensación, sin que te des cuenta, o que te des cuenta pero que no te haya a sentir asfixiado, ¿no? Estoy hablando de depresiones, pero seguro que en otros casos que yo no domino, no controlo, yo creo que debe ser lo mismo. O sea, es bueno acompañar bien a la persona que pasa por un mal momento sin que se la presione o se la agobie. También hay una dificultad a la hora de acompañar a otra persona que sufre emocionalmente, porque tú comentas también en el libro que estamos acostumbrados a acompañar quizá a una persona en sufrimiento físico cuando tiene un dolor físico, pero no tanto un dolor emocional, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo la aproximación se hace desde ese punto, como tú decías, ¿no?, sin agobiar, permitiendo los tempos de la persona que está sufriendo? Es mucho más complejo entender el dolor psíquico que el dolor físico. Esto no hay ninguno. No sé, si me rompo el brazo, queda claro que tengo el brazo roto, pero un problema psiquiátrico o anímico no tenemos no sé cómo decirlo, la prueba más elemental, más básica, visual, decir, mira, le sucede esto. Y claro, cuesta más de apoyar a la persona. Y después también como efecto espejo, ¿no? Cuando vemos a una persona que sufre de forma psíquica, también hay un efecto espejo como para que no quedemos imbuidos en ese dolor psíquico de la otra persona, ¿no?
Bueno, esto es interesantísimo. Yo en el libro lo trato porque es una cosa que he vivido en primera persona. No sé si os referís, os voy a poner... A Pili. Sí, señor. ¿No? O sea, mi mujer ya les llama de mentores, y hablo en el libro de un documental que tuvo mucho éxito, de un economista belga. El documental se titula Saving 200,000 o 2000. Es un documental sobre el suicidio en Japón. Este chico, el documental tiene cosas buenas y malas, en el libro lo explico, para mí muy evidentes. Buena es que le explica su experiencia propia de que una vecina se suicida y él rechaza ayudarla porque la absorbe, o sea, ella absorbe a este hombre. Entonces él llega a un momento en el que es o ella o yo. O sea, él tampoco se imagina que esa chica se suicidará, pero claro, él no puede más de ayudar a esa chica. Hay un momento en el que tienes que decidir, oye, o ella se cura o yo me enfermo, pero o la dejo porque me está volviendo una persona gris, enferma, triste, me agobio, me da ansiedad solo de pensar en ella. Y había en el libro trato una vecina que ya no está, que era así, o sea, que realmente intentabas a la 10ª vez que hablabas con ella, decías, tengo que esquivarla porque me absorbía de una manera terrible. ¿Quién tiene que asumir cuidar de esta persona? Pues la familia. Y esta señora, por ejemplo, en este caso, tenía hermano, tenía un hijo. Oye, pues esta persona ha de estar en un tratamiento psiquiátrico controlada por médicos, porque según el tipo de persona que eres, yo soy una persona que también en el momento que conocí a Pili, yo tenía mis problemas, no me refiero a problemas económicos o no, problemas mentales, de tirar adelante, de que hay días que dices, no encuentro motivos para estar alegre, etcétera, solo me falta esta señora. Claro, hay otra gente que tiene una vitalidad, una manera positiva de ver la vida que, o sea, le sale, una actitud envidiable, que se la coge, oye, y se la lleva a donde sea, y alegría, y cada día aguantando. Por eso nos encontramos. Esto no tiene nada que ver, pero yo trabajo en un periódico y esta semana he tenido que escribir sobre el perfil de una misionera que asesinaron hace poco en Haití, Isabel Solá. Esa señora, ha hablado con 10 personas de su entorno. Esa señora era una fuerza viva de la naturaleza, o sea, a ella no le cuesta nada atender a esa señora, a mi vecina y a 10 más, pero claro, esto es su manera, es su psique, su energía, no es mi caso. Yo faig el que puc, hago lo que puedo, y lo mismo el chico del documental o vosotras, tenemos un límite todos. Cuando empezaste la investigación de Manuel, que abre el libro, bueno, no te fue fácil porque con la familia no tenía suficiente apoyo, cosa que tú respetaste mucho, pero por tu persistencia. Yo fui muy insistente. O buen periodista. Este libro, yo no tengo, no sé si se lo han leído, no, yo he insistido muchas veces, no me han querido atender y lo entiendo perfectamente. Este libro, por los inputs que recibo de la gente que lo lee, me dicen es muy respetuoso con la familia, con Manuel, pero de alguna forma, claro, yo pienso que he invadido su vida, no explico nada que no sea público. En algún momento ellos me han dicho, dijeron, te vamos a llevar a tribunales por esto. No hay manera de llevarme a tribunales, y yo no quiero hacer daño porque todo lo que saco de este libro sobre él es público. Hay gente que ha accedido, no entro en la intimidad de, o sea, no, es que ni siquiera. El otro día una persona me dijo, pero es que además yo no sé si tenía novia o si era heterosexual o homosexual. A mí personalmente, si no es fundamental para saber por qué se quita la vida, no me interesa. No, claro, no era tanto por esto la pregunta, sino por el tema del secretismo, porque hay familias que lo pueden expresar más abiertamente, pues murió por esas circunstancias, pero en cambio en un nivel importante, un porcentaje importante de personas no explican el motivo. No, este caso es muy evidente. Yo en el libro trato con familias que a pecho descubierto explican perfectamente qué ha sucedido, y otras como ellos no. Ellos, yo creo que es una familia muy religiosa,
que sé que están pues haciendo terapia psiquiátrica. Hubo, siguiendo el segundo año, el primer año de morir él, porque claro, yo he estado 3 años desde que murió él investigando. Segundo año, el tercer año ellos publicaron una esquela que daba a entender directamente, o sea, no veladamente, bueno, era veladamente, pero bueno, no es necesario ser Sherlock Holmes para entender que ellos están diciendo que nuestro hijo se había suicidado. Esto es un avance muy grande. En el caso de ellos es un avance evidentísimo de que están asumiendo su muerte ya no como una culpa, porque ese es el gran problema. O sea, la gente que se queda aquí, los padres, es que es terrible. O sea, lo peor que es que se te muera un hijo, y si es un suicidio, el sentimiento de culpa es bestial. Ellos lo van asumiendo, estoy convencido. Y como algo que no es culpa suya, no es culpa de nadie. Y a mí los años que he dedicado a este libro eran muy recientes. Quizá si hubiera escrito este libro de aquí a 10 años, ellos posiblemente hubieran hablado de este tema. Pero el momento para mí era hacerlo ahora. Bueno, todo es por algo, Cristian. Hablando de la culpa, dices en el libro que comenta la doctora Rosa Sender, que es psiquiatra. Ella comenta que el suicidio es un derecho que tenemos, y de hecho es el derecho definitivo. A mí me llamó mucho la atención por este tema de que estamos hablando de la culpa, ¿no? También, es decir, el que queda culpable, pero el que se va es su derecho también, ¿no? El otro día hablábamos en otra entrevista también sobre el suicidio que hacen los lamas. En realidad, cuando han llegado al final de su vida, es un suicidio consciente. Algunos lamas, si es un suicidio consciente, ellos anuncian que es su hora de partir, y entonces se retiran a meditar. Poco a poco van bajando el latido de su corazón, y el corazón se para. Y también nos dio a entender, a mí particularmente, ¿no? Nos dio a entender que también ese suicidio es el derecho realmente de cada persona, obviamente en situaciones diferentes, ¿no? Porque cuando una persona está sufriendo no es lo mismo. Pero a mí me llamó la atención las palabras de la psiquiatra. Miquel de Viana, que es un jesuita además muy conocido, en el libro dice que la Iglesia Católica empieza a entender, en este caso, el suicidio no el del lama, sino el de Manuel, que antes estaba muy penalizado el suicidio, ahora se hace, de alguna forma se intenta no ignorar que ha sido un suicidio. No, ahora la Iglesia, en vez de esta persona va al infierno porque se ha quitado la vida, que es un regalo de Dios, no, es ahora entender, dice Miquel de Viana, que sale del infierno esta persona, porque claro, es muy diferente este suicidio, esta visión que estás dando, sí, voy a llamarlo ritual, no sé, de un suicidio de una persona que está enferma, que realmente entiende la vida como un infierno. Esa persona, el lama en cuestión, que esto hay un libro, La rama dorada de Fraser, que habla de todos los suicidios, tal como se han entendido ritualmente o en religiones. Yo no soy un experto, pero me he leído este libro y me interesa mucho. A mí el budismo me interesa mucho, el zen más, sobre todo el budismo me interesa mucho. Pero como no soy un experto, mi sensación es que esta persona considera que su ciclo en la vida ha terminado y ha de continuar a partir de unas creencias que él ha ido asimilando durante su vida, ¿no? Yo no entro en el libro a tratar este caso. Eso para mí yo hablo del suicidio en la sociedad occidental. Sociedad de una persona que está enferma y quizá no enferma, porque a veces pensamos que el suicidio como el de Manuel viene de la depresión o de una esquizofrenia o de neurosis X. No, también hay gente que decide que no tiene una enfermedad mental diagnosticada, decide quitarse la vida. Ahí entra lo del derecho definitivo, que es Edgar Moreno, este señor, este lama. Yo estos casos no los trato, es muy interesante, o sea, filosóficamente es interesantísimo. Yo
intento, si toco estos casos sería más que nada cuando hablo de cómo la sociedad reacciona. Porque si yo en mi plena facultad mental y una madurez extraordinaria decido, oye, que soy capaz de controlar mi cuerpo y quiero morirme así, bueno, mi familia quizá le da algo también, de la misma forma, pero entonces analizo cómo reacciona la sociedad, no entro en el caso de esta persona, por ejemplo, porque se me escapa y el libro no es tan extenso. De hecho, es un reportaje siguiendo casos como el de Manuel y parecidos y populares, que bueno, que también más conocido. Todo es un debate importante a considerar, que muchos trastornos mentales están vinculados a la vida laboral. Personas que deberían pedir la baja laboral y no la piden por temor, por ejemplo, hoy día con el tema de la crisis, a que sean despedidos. Eso también está pasando, ¿no? Rosa Sender, es una psiquiatra que se ha labrado un nombre en el mundo de la psiquiatría en entornos laborales, y ella asegura que hay personas que en otro momento le pedirían la baja y ahora no, y que ya se la daría porque la necesitan y ahora no. O sea que de alguna forma una situación de paro tan elevada lleva a situaciones de riesgo, porque aguantas pensando que puedes perder el trabajo. Yo creo que es de sentido común que esto sucede. La idea de imitación provoca intensos debates en sociología y psiquiatría. Me gustaría hablar de este tema pero obviar el problema, mantenerlo en la sombra, no es la solución, ¿no? Sí, es el kit de la cuestión. Yo hablo con bastantes expertos en el libro e incluso asumo mi posición, mi conclusión. Y es que el efecto de imitación existe. Y yo pongo ejemplos. Anne Sexton, ejemplos muy literarios, como puede ser el de Anne Sexton. Hay un poema maravilloso que se llama Anne Sexton, una persona que era una fuerza de naturaleza negra. O sea, ella tenía una atracción por la muerte impresionante. Lee sus poemas, es maravillosa esta mujer. Y hay mucha gente pasa por esta atracción que yo tuve viendo en YouTube, si quieres. Este recital de Anne Sexton de Wanting to Die es un poema suyo. Pues en YouTube te quedas, wow, qué atractivo. Imagínate cuando ella recitaba ante 40 personas. El joven Werther, las aventuras del joven Werther de Goethe, es el gran ejemplo romántico. Es un libro que incluso se prohibió en muchos estados alemanes, lo que eran los principados entonces. ¿Por qué? Porque en un momento es una revolución, en un momento además de un tipo de cultura, la romántica, en el que el individualismo gana fuerza. Entonces aparece ese libro que es muy atractivo, de un chico que se enamora, empieza a idolatras. O sea, el suicidio en el caso de Werther es heroico. Entonces hubo casos de gente que se quitó la vida. Los adolescentes, pues hablo de un libro maravilloso de periodismo, que es uno de mis referentes para este libro, que es de Leila Guerriero, una periodista argentina que escribe Los suicidas del fin del mundo, que explica cómo adolescentes, entre comillas, gente de entre 17, 15 y 30 años, empiezan a quitar la vida en un pueblo muy pequeño del sur de Argentina. Es imitación, sin duda. Es imitación. Por varias formas. Hay un momento en el que el yo, y esto yo no lo he vivido más que leyendo a Anne Sexton, porque a mí Las aventuras del joven Werther lo he leído, pero ya es otra época. O sea, tú ahora lees este libro en el siglo XXI y no te da. Pero en cambio Anne Sexton es mucho más próximo. Y hay como una seducción, un glamour en aquello, que sobre todo en personas más influenciables, un momento de nuestra vida como pueden ser los adolescentes, sí que puede ser un atractivo. Yo creo que está muy bien no hablar de lo que hacemos los medios, no tratar casos concretos. Si un personaje famoso se quita la vida, yo creo que hay que decirlo en el obituario y decirlo de una manera novelada, si se quitó la vida, punto. Pero no hacerlo como algo, no mitificarlo y no darle, oye, pues se quitó la vida, punto, ya está. No hay que buscar los porqués ni. No. Sí, con toda naturalidad. Claro, siempre que la familia quiera, porque muchas veces yo soy periodista, sé que la familia a veces pide, por favor, que no se informe del porqué de su muerte.
No sé si esto interesa para la entrevista, pero imaginémonos que mañana Barack Obama muere, que Dios no quiera que se muera, pero bueno, nadie, pero él en concreto, mañana muere. Claro, por mucho que la familia diga que no digáis por qué se ha quitado la vida, bueno, imaginemos que se ha suicidado, será muy difícil que esto pase, esto acabará de salir. Pero en casos concretos, un escritor, pues lo piden y no se explica. Pero yo creo que es malo no decirlo. En una necrológica, en un obituario, un elogio o un retrato objetivo como puedo hacer yo de alguien, poner se quitó la vida, punto, no hay más. Ahora, estar mucho rato o mucho espacio de un programa o de un artículo, un programa de televisión diciendo se quitó la vida por esto, etcétera, tal, sí que a personas influenciables o adolescentes puede darle un tono de mito que cuando estás en un momento débil de tu vida, y sobre todo los adolescentes, puede suponer un efecto de imitación. Entonces, ¿cómo crees que se debería sembrar, por ejemplo, en los adolescentes, que por lo que estamos comentando y te has comentado pueden ser más factibles de todo esto, para que puedan pedir ayuda antes que nada? ¿Cómo informar en los institutos sobre este tema? ¿Cómo crees que debería hacerse? ¿O qué sientes tú? Ya sé que tú no eres un experto en esto, pero ¿qué es lo que tú sientes? Yo he hablado para el libro, he hablado con psiquiatras técnicos de la Generalitat, la gente después del suicidio, es una organización, la primera, supongo que me parece que hay alguna más ahora en España, supervivientes del suicidio, o después del suicidio, ahora no me acuerdo, perdonad. ¿Es la asociación de Cecilia Borràs, sí, que conociste? Una maravilla de gente, sí, y con ellos he hablado mucho, después posteriormente con gente de la Generalitat. Hace poco hablé con el ex consejero de Sanidad, con Boy Ruiz, me lo encontré en un programa, y es uno de los temas más delicados que se han encontrado, cómo afrontar esta comunicación en institutos. Porque claro, tú no puedes puedes tú decir, a ver, si tenéis sensación de que os queréis matar, no, esto es muy fuerte de entrada. Estamos hablando de personas de 16 años, 15 años, 17 años, 18. Pero quiero decir, no se puede entrar así. Entonces, ellos ahora, me refiero a instituciones en Cataluña y seguro que en el resto de España, ¿cómo entrar en un instituto a hablar de esto? Pues quizá planteando, a ver, ¿habéis tenido momentos que estáis muy tristes, negros, que decís, no me interesa la vida, no me interesa tal? ¿Tenéis algún amigo que pase por esto? Oye, pues tenéis que hablarlo, y si podéis comentarlo, yo qué sé, pues esto es mi sensación, a tus padres o tenéis que hablarlo con él, o si no podéis hablar con vuestros padres de esto porque os da mal rollo, oye, ¿por qué no vais al médico o tal? No sé, es un campo de trabajo muy delicado que se está analizando cómo hacerlo bien. Se han dado trípticos, esto lo he visto, folletos, juega un folleto, no es un adulto enfrentándose a un adolescente, es como las campañas, no tiene nada que ver, pero en su momento, en mi juventud, cuando te daban el folleto con el preservativo, ¿sabes? Es mucho más fácil que te den el folleto con el preservativo que no que te venga tu profesor o tu padre a hablar del tema. No, es neutro, un papel. Y es un tema muy delicado, sí. Y en esto también, en los adolescentes, en esa época de la adolescencia, aunque están siempre con amigos, pero hay una gran soledad en el adolescente. No lo sé. Bueno, yo como adolescente era extraordinariamente solitario, porque estás construyendo tu yo, diríamos, pero claro, esto es pero bien vivida. Pero eso sí que porque no soy psicólogo ni no lo sé. Yo lo que descubro en mi consulta es que aunque el adolescente sea extrovertido, el introvertido es obvio que sí, que es muy solitario, pero aunque sea extrovertido siempre hay un pozo de soledad profunda, porque es como tú comentabas, ¿no?, que se está formando el yo. Entonces, porque estás creando una tribu fuera y te estás separando de la familia,
y a la vez esa tribu de fuera no siempre cumple las expectativas que uno tiene puestas en ellas, ¿no? Entonces se crea como una especie de soledad también. Y esto me lleva a hacerte la pregunta, no sé si tú en la investigación has podido entrar en ello. ¿Esta soledad involuntaria crees que es un detonante de un intento de suicidio? No sé, yo lo que sí que detecto, y he detectado en casos que he estudiado en el libro y he hablado con padres, como el de Blanca, yo creo que todos, no es necesario ser médico o experto para saber que un adolescente es ultrasensible, o sea, es mucho más sensible. O sea, si un amor a los 16 años te afecta mucho más que a los 40, pues cualquier desgracia a los 16 se vive mucho más. Eres un ciclón de sensaciones, de sentimientos, no sabes cómo controlarlos. Yo veo más esa sensibilidad del adolescente, es lo que puede hacerle más... puede llevarlo más cerca del suicidio, aunque hablando también con antropólogos, etcétera, como el señor Carbonet, el profesor Carbonet, que ha estado en Canadá mucho tiempo, el adolescente no es tan... Esto es así. Es el país con más tasa de suicidios, ¿no? De Occidente, sí, en Quebec en concreto. O sea, es tremendo, pero hay que hablarlo así estadísticamente. El adolescente no es tan efectivo. Si los hombres son 10 veces más efectivos que la mujer quitándose la vida, pues el adulto es mucho más efectivo que el adolescente. Quizá tiene un brote de decir, pues me quito ahora la vida, y hace, pues se mutila, pero un hombre ya maduro es mucho más efectivo, pues quizá por esto, porque el adolescente exactamente no sabe qué quiere, ¿no? Entonces el riesgo es mucho mayor de que se haga daño al adolescente o que acabe en una situación complicada o negativa, pero no lo tiene tan claro como un adulto. Es que es terrible. Si vas mirando estadísticas, a veces las estadísticas decimos qué frías son. Bueno, pero si te sumerges en el mundo de las estadísticas, o cuando te habla un técnico, un experto de ellas, ¿entiendes? Ves cosas horribles, ¿eh? O sea, tú comentas que los hombres son más efectivos, ¿verdad? Sí. Bueno, por lo que estos son cifras también de la Generalitat de Cataluña, 10 veces más efectivos. Las cifras eran, yo no sé si eran de entre 3 veces y 10 veces más efectivas, las tentativas. Es tentativa. Tentativas, o sea, un hombre, es que es así, o sea, por cada muerte de un hombre en suicidio se necesitan menos tentativas que en el caso de una mujer. Siguiendo con el tema de los adolescentes, a mí me gustaría que habláramos del tema de las redes sociales, porque como la imagen pública, tú como terapeuta también, Lourdes, enseguida, cuando se daña la imagen, es fácil dañar la imagen pública de cualquier persona, además, pero parece mucho más sensible, ¿no?, el adolescente con esto. No sé. Sí, por la sensación de que tiene que ser aceptado por la otra tribu que se está creando. No sé si investigaste el tema de suicidio por tema de... Creo que sí, hablo de varios casos de suicidios en redes sociales. Y yo creo que sean adultos o adolescentes, en los dos casos es búsqueda de aceptación. De reconocimiento. Todo. Sí. El problema es que me he encontrado casos que trato aquí de adolescentes que son extraordinariamente sensibles a las críticas. Ellos buscan una tribu, un colectivo, ser reconocidos. Pero esto es como en la vida real, pero multiplicado por 10. Yo, si cuando tengo 16 años hay una panda de colegas que me rechaza, me dará mucho daño. Pero claro, aquí esto me ha pasado, pues como todo el mundo, pero a mí me ha pasado y me dolió mucho. Pero claro, las redes sociales, además, entras en un ciclo de exponer, me habéis hecho daño, pues todavía, porque si eres adolescentes, crueldad, pues todavía tal. Entonces, eso puede... Y está pasando, está sucediendo, puede desembocar en el suicidio de adolescentes. Yo analizo cómo estas redes sociales reaccionan ante esto. En adultos me he encontrado que adultos que se han quitado la vida y que lo han expuesto en Internet. No ha sido tanto Internet que los ha
influenciado en el sentido de decir he encontrado razones para quitarme la vida en internet porque me han tratado mal, no. Ellos se exponen al mundo, yo me quito la vida, os lo explico en mi blog, en Facebook. Un poco, y esto no había caído, pero es un poco lo que sucedió con Manuel. Manuel entró en un colegio por las razones que explico en el libro, etcétera. No. Él no era y antes, estudiante de ahí. No, pero hay vínculos que aparecen en el libro, estuve investigando, etcétera. Los símbolos, los señales que deja él, se quita la vida entre 200 personas. Lo hace en tiempo real, en la vida real. Hay gente que lo hace en las redes sociales. Las redes sociales lo que pasa es que lo multiplican todo. A veces hay debates, yo como periodista a veces ahora, oye, pero ¿cuántos casos de turismo, de borrachera en el metro? ¿Cuántos hay ahora, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Que es una ciudad turística. Pues seguramente no más que hace 15 años o 20, pero como ahora todo el mundo va con el teléfono, lo graba y lo cuelga en las redes sociales, parece que haya muchos, pero seguramente más o menos que antes, pero ahora en un momento se reproduce, pues eso se reproduce segundo en miles de personas, y esto, el efecto en un suicidio o en alguien sensible es catastrófico. Tú te haces una pregunta en el libro que justamente comentabas ahora: ¿por qué una persona elige suicidarse en los jardines de un colegio en una zona tan transitada un viernes por la tarde? Después de toda la investigación, ¿tú tienes alguna respuesta de esto? Claro, hablando con psiquiatras de las pistas que voy explicando en el libro, y hablo con ellos, porque esto es una especie de trabajo detectivesco. O sea, el libro tiene un punto de libro de detectives, ¿eh? Sí. Claro, los psiquiatras te exponen que este chico evidentemente buscaba dejar una señal. Él era una persona que estaba en tratamiento médico, abandonó por unos días X el tratamiento y él quiso dejar una señal en un momento de confusión muy grande. Y esta señal, pues como cuenta la solapa del libro, es el árbol. Esto es un árbol en Barcelona, es muy raro, pero en el lugar de donde viene él, el ombú, es del norte de Argentina, de donde viene él. Él estudió toda su vida en los jesuitas, es una escuela jesuita. El momento, la hora es... Tú encontraste un poco el hilo conductor. Es evidente, y hay cosas luego que he encontrado que apuntan a eso. En su cabeza seguramente todo esto tenía una lógica, una escenificación. Normalmente el suicida antes de quitarse la vida escenifica, como lo hará. Escenifica no quiere decir que haga grandes... Esto es un caso muy excepcional. En la ciudad muy poca gente se cuelga de un árbol. Lo normal es precipitarse desde alturas, en el metro, en el tren. Pero ya el suicida muchas veces ha pensado, oye, pues un día me tumbo en la vía del tren y ya está. Esto está muy... ¿Por qué lo hizo? En su mente, en esta pérdida su salida del yo, él escenificó esto. ¿Y por qué fue así? No creo que lo sepa nadie más que él, y si lo sabe alguien, ahora no es el momento para explicarlo. O sea, yo no lo sé, pero nadie me lo explicará. Yo no creo que nadie me lo explique. Quizá dentro de 40 años, quizás sus padres saben el porqué, quizá me lo explican, pero tampoco se lo pido. Y quiero decir que quizás si ellos se leen el libro dirán, claro, esto es así porque tal y cual, pero yo veo que es un mundo muy... Él se hundió en un mundo muy oscuro, en el que perdió la conciencia, y debía juntar cosas de aquí y de allá, pero que está claro que estaba muy, muy meditado lo que iba a hacer. Cecilia Borraste compartió que normalmente los suicidas antes suelen dejar pistas, ¿no? Esto es un tema importante considerar para las familias. Ella lo dice, claro, ella según en el contexto, pero sí, evidentemente. Pero claro, una pista no es que el sentimiento de culpa es lo peor. Que dices, a ver, claro, es que ahora me acuerdo que el día que me dijo no sé qué. No hay que tener culpa, porque las pistas, no somos psiquiatras, claro, ni hemos vivido, es una cosa que vivirás, ni policías. Pues vivirás una vez en tu vida y no estás preparado para ello. Hay que asumir que
que no estás preparado y has de hacer lo mejor posible, pero las pistas has de entender que una persona que está en depresión o con una enfermedad mental, oye, hay que estar muy alerta y una pista puede ser desde que te dice X, pues yo qué sé, pues quizá Manuel a su familia le dijo no sé qué de un ombúo y ellos no estaban, no lo entendían, pero sí van dejando pistas. Claro, el sentimiento de culpa en los padres es muy grande, pero seguramente también en el psiquiatra, porque mucha gente va al psiquiatra puede perder la vida en estas circunstancias, y el psiquiatra también puede decir he fallado. El cerebro humano es una máquina complejísima. Y lo que hemos de hacer es, la clave para mí es normalizar. Normalizar no quiere decir de que vas a un bar con los colegas y empiezas a hablar, jaja, tal cual, no, pero oye, como la misma forma que antes nadie te decía, porque es así, nadie te decía tengo un cáncer, ahora sí, también se va desdramatizando la palabra cáncer. Se ha desdramatizado de manera tremenda en mi familia, oye, pues y gente lejana y tal, pues he pasado, tengo esto, cual, y no pasa nada, pues en algún momento decir, pues oye, mi padre se quitó la vida, o mi hermano, mi primo pasó por esto, y hablarlo con seriedad, pero con al mismo tiempo naturalidad. Muy bien. Esa es la manera. Y lecturas como esta o como la de otra gente, antes os comentaba un libro que ha salido ahora de Ramón Andrés, esas lecturas ayudan, gente como Isabel, mucha gente que está ayudando a normalizarlo y no pasa nada, en el sentido de que hablarlo puede ser un trauma para el que lo ha pasado, pero has de hacer un esfuerzo en la medida de lo posible. Lo que decíamos de yo ante Pili, pues en la medida de lo posible, no tampoco no es para que te hundas, si no puedes no pasa nada. Podríamos quedarnos con esto como conclusión. Sí, y también podríamos dar a las personas quizá el nombre de la asociación, que antes lo hemos de tocado. Cecilia Borràs, ahora no lo recuerdo. Mira, mientras después del suicidio se llama. Sí. Después del suicidio, es la asociación por si algunas personas de familiares personas que se han quitado la vida, sí. Yo para la audiencia es que estoy buscando, es una experiencia muy impresionante en el libro que relato. Ellos cada X tiempo hacen seminarios para supervivientes, para familiares o amigos que han perdido a alguien por suicidio. Entonces se reúnen y la gente pierde miedo a hablar de ello, porque todo el mundo que está en esa sala ha pasado por eso. Es una terapia muy interesante. Y ella Isabel, Cecilia Borràs les conduce muy bien, lo hace muy bien. Se intercambian ideas, lecturas, incluso películas. A veces algunas personas muy perdidas, porque yo en el libro lo explico, ¿no? En una sesión de estas alguien puede recomendar algo que dices, oye, pero esto ¿por qué lo recomiendas? Bueno, pero al menos ayudas a debatir, a normalizar. Esta es la clave. Y ella hace un trabajo muy bueno. Asociación Después del Suicidio. Muy bien, asociación. Tiene una página web muy interesante, con teléfono, hacen muchas sesiones, tienen una red de gente preparada para según qué cosas en Madrid, por ejemplo, en Andalucía creo que también. Hacen un trabajo muy bueno. Yo creo que hay que normalizarlo, y mi intención con este libro es que quien lo lea aprenda y no se deprima, porque este libro sobre todo intento que sea atractivo en el sentido de decir, oye, pues pero damos fe de que puedes aprender muchísimo. Yo lo que intento es demostrar que se puede tratar este tema sin acabar y decir, oye, tengo que tomarme 4 whiskies, ¿no? Sí. No, decir, oye, ánimos y adelante a afrontar una cosa que hay que normalizarla. Estamos seguras que va a ayudar muchísimo, y gracias sobre todo por la sensibilidad con que lo has escrito. Gracias por la charla, muy interesante. Gracias, Cristian. Suerte.